Continuamos en la segunda parte de esta sesión. Nos quedamos en el artículo 59 del Cauca, que hablaba del sujeto pasivo y de las obligaciones no tributarias. De aquí brincamos al artículo 217 del Recauca, que nos habla igual el mismo título de las obligaciones aduaneras, ¿verdad? Ya revisamos en el Cauca qué es lo que la ley permite dentro del ámbito de aplicación realizar. Ahora vamos a revisar, según lo que dice el reglamento al Código Aduanero Centroamericano, cómo lo podemos hacer, ¿verdad? Y alguna ampliación con respecto a algunos de los términos que revisamos previamente. E iniciamos con el artículo 217. Vamos a ver. A ver si me colabora Isabel Murillo con la lectura, por favor. Claro, disposiciones generales. Nacimiento de la obligación tributaria aduanera. La obligación tributaria aduanera nace entre el Estado y los sujetos pasivos. En el momento que ocurre el hecho generador de los tributos del acuerdo, de acuerdo al artículo 46 del Código, constituye una relación jurídica de carácter personal y de contenido patrimonial, garantizado mediante la prenda sobre la mercancía, con referencia a cualquier otra garantía u obligación que recaiga sobre la mercancía. Artículo 218. Hecho generador. Además de los establecidos en el artículo 46 del Código, se constituyen como hechos generadores de la obligación tributaria aduanera los siguientes. En las infracciones tributarias aduaneras se aplicará el régimen tributario vigente en la fecha de 1. Comisión de la infracción tributaria aduanera. 2. Comiso preventivo cuando se desconozca la fecha de omisión o descubrimiento de la infracción. Creo que ahí la perdimos. ¿Por qué? ¿En qué parte? Creo que es que se le escuchaba entrecortado. No sé si era yo o si se le escuchaba entrecortado. Posiblemente es mi internet. Ok, bueno, entonces vamos a repetir ahí un momentito los del punto A, el 1, el 2 y el 3, por favor. Ok. Comisión de la infracción tributaria aduanera. Comiso preventivo cuando se desconozca la fecha de comisión o descubrimiento de la infracción tributaria si no se puede determinar ninguna de las anteriores. Ok, entonces, como habíamos determinado en la ley, el nacimiento de la obligación tributaria tiene un carácter personal y para ese referido significa que los dueños de las empresas o el representante legal de las empresas es el responsable ante el Estado para responder incluso con su patrimonio los adeudos tributarios. Incluso, ¿verdad?, que esas obligaciones puedan caer sobre las mercancías o sobre otros bienes que tenga registrado el propietario de las mismas. El artículo 218 nos habla ya más en específico los momentos, ¿verdad?, los momentos que se prevén dentro del ejercicio del recaudo, ¿verdad?, del hecho generador, ¿verdad?, el hecho generador de la obligación tributaria, con respecto a su vigencia, ¿verdad? La primera nos hablaba de que es de la comisión de la infracción tributaria aduanera, es decir, el momento preciso donde le dicen, mire, tiene que pagar tanto. El comiso preventivo, cuando se desconozca esa fecha de la comisión, es decir, cuando todavía no se hayan retirado las mercancías de control aduanero o que quede un saldo, ¿verdad? Muchos importadores traen, no sé, lo depositan en aduana 2, 3 contenedores, ¿verdad?, y que van retirando según sus necesidades. Bueno, no se conozca todavía esa fecha de comisión. Y por supuesto, el descubrimiento de alguna infracción tributaria aduanera, ¿verdad?,
en el caso de que se haya violentado, si no se puede determinar ninguna de las anteriores. Continúa, por favor. B. En la fecha de aceptación del abandono voluntario de las mercancías por el servicio exentas total o parcialmente. Creo que tenemos problemas ahí con la lectura, porque se te va al internet. Entonces, vamos a cambiar con Irma Lorena. A ver, Irma, ¿nos puedes ayudar? Sí, profe, con mucho gusto. Gracias. B. En la fecha de aceptación del abandono voluntario de las mercancías por el servicio aduanero. C. En la fecha de aceptación de la declaración de las mercancías exentas total o parcialmente de los tributos de importación, en caso de incumplimiento de las condiciones por las cuales se otorgó la excepción. D. En la fecha de aceptación de la declaración de las mercancías ingresadas al territorio aduanero bajo algún régimen aduanero suspensivo de tributos, en caso de incumplimiento de la condición por la cual se concedió el régimen. E. En la fecha de aceptación de la declaración de las mercancías y tributos. El régimen. Y F. Cuando se trate de declaraciones provisionales, los tributos aplicables serán los vigentes en la fecha de aceptación de las mismas. Entonces, es evidente que aquí nos están diciendo cómo realizarlo con los diferentes procesos que se pueden presentar en los regímenes que se declara en la aduana. Entonces, para el régimen de importación definitiva, pues ahí nos están diciendo que en el momento de la aceptación de las mercancías, ¿verdad? Para los regímenes suspensivos o suspensorios, ¿verdad? Son aquellos que se les da un plazo determinado para que hagan su ejecución, su proceso, lo que vaya a hacer acá, ese se les suspende, ¿verdad? Porque es un procedimiento. Ya luego vamos a ver esos regímenes suspensorios como el régimen de perfeccionamiento activo, régimen de perfeccionamiento pasivo, ¿verdad? Pero también existen otros regímenes que no son para una operación, sino que son regímenes que se consideran, digamos, de ámbito nacional. Por ejemplo, que vengan a una feria científica, que vengan a una feria de exposición, que vengan, que vengan para alguna exposición de arte, que vengan para alguna exposición de lo que fuera, ¿verdad? Aquí se dan dos elementos. Si esa exposición tiene una declaración oficial del gobierno de Costa Rica por algún tipo de interés, ¿verdad? Que sea interés público, que sé, qué sé yo, una exposición de arte de algún artista famoso o algún escultor y se declare de interés cultural para el país, con esa declaratoria se suspende el pago de impuestos y además no se le solicita garantía. No tiene un efecto comercial, si no se van a vender esas obras de arte, ingresan y luego salen. Y tienen un beneficio para la sociedad porque tiene un ejercicio particular, ¿verdad? O inclusive cuando los trae una universidad para exposición o para alguna particularidad. Pero si esas mercancías vienen para un carácter comercial, es decir, una feria de vehículos, un circo, una exposición artística que no tenga reconocimiento, sino que simplemente es un show, ¿verdad? El show de, no sé, de los vehículos, esos monster truck, ¿verdad? O una carrera de caballos, o una carrera de motos que se traen los vehículos o los caballos, ¿verdad? Que vienen nada más para un efecto comercial. Entonces ahí el Estado sí le solicita, de acuerdo a las categorías, una garantía, ¿verdad? Entonces esos regímenes suspensivos de tributos se aplican según
el cumplimiento de la condición por la cual se le concedió el régimen, ¿verdad? Aquí todavía no están tipificadas las categorías, porque eso se tipifica, ¿verdad?, vía ley nacional. Y cuando veamos la ley nacional más adelante con respecto a esas características y esas condiciones, nos lo vamos a aclarar un poco más. Por otro lado, existe también la posibilidad de que sean productos que no tienen un sentido comercial y que puede ser una importación definitiva, pero que no pague tributos, ¿verdad? Y entonces ahí se aparecen diferentes posibilidades. Suponga que necesitamos traer a una persona, a un cadáver que tuvo un accidente o un familiar que se murió fuera del país y lo necesitamos importar hacia Costa Rica. Evidentemente ese cadáver solamente se está trayendo para hacerle las obras fúnebres sin integrarlo en suelo nacional. Eso no va a pagar impuestos. Hay otros productos que se traen sin carácter comercial, que son muestras sin carácter comercial para efectos de registros, que no se van a vender, ¿verdad? Y entonces eso tiene determinado una cantidad específica. Usted no va a traer 100 camisas, no, sí, un momentito. Muestras es 1, 2, todavía 3, ¿verdad? Y eso se determina vía reglamento. Esas muestras comerciales, sin valor comercial, se determinan por su cantidad. Pero suponga que usted trabaja para la Coca-Cola y la Coca-Cola va a hacer una campaña publicitaria de la Coca-Cola con sabor a X, ¿verdad? Y entonces les envía a todos los empleados una camiseta y una gorra, y son 1.500 gorras y 1.500 camisas. Eso, a pesar de que se van a regalar a sus funcionarios, ¿verdad?, que usted dice, no tiene valor comercial, no la voy a vender, se las voy a entregar a mis empleados. Pero a pesar de que no tenga ese valor comercial, sí se le deben cancelar los impuestos. Porque el hecho de que usted los regale no significa que 1.500 camisetas o 1.500 gorras no deban pagar impuestos. Se les debe declarar un valor. Y ese valor paga los impuestos, ¿verdad? Otro de los escenarios que se pueden presentar, que son escenarios ya muy particulares, es que suponga que usted es, vamos a ver, no sé, algún deportista famoso aquí en Costa Rica que compita a nivel internacional como, no sé, se me viene a la cabeza Andrea Amador. Andrea Amador resulta que se ganó el Giro de Italia y que el Giro de Italia, uno de los patrocinadores le dice, mire, como usted ganó el Giro de Italia, le vamos a dar un Lamborghini. Bueno, y entonces él se lo ganó, ¿verdad? Si la representación de Andrei es oficial de Costa Rica, es decir, fue en representación de la Selección Nacional de Ciclismo de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, cuando él llega a Costa Rica, le solicita a la presidencia que les saque un comunicado a la Dirección General de Aduanas diciéndole que se le eximen del pago de impuestos. Y entonces ese Lamborghini, pues, es parte del premio en representación de la selección de Costa Rica y listo, no paga impuestos. Eso es lo que se conoce como una exención de las que hablan en estos particulares. Pero si Andrei quiere traer un carro de Estados Unidos, X, y no se lo ganó participando por Costa Rica, pues paga los impuestos normalmente, ¿verdad? Otro de los escenarios que se contemplan son cuando se importan mercancías o bienes de cualquier tipo a alguna institución del gobierno, ya sea centralizada o descentralizada, ¿verdad? La diferencia entre centralizadas y descentralizadas es que las centralizadas dependen de un presupuesto ordinario de la República y las descentralizadas se les concede una parte del presupuesto nacional de la República, pero también tienen ingresos propios. Ahí están los ministerios, las escuelas, los colegios y algunas cooperativas y sindicatos y demás. Son instituciones todas ahí del Estado y si van a traer algún producto, no pagan impuestos. Entonces, se importan definitivamente, pero no pagan impuestos.
Y eso también se considera una exención, ¿verdad? Pero vea que el origen de ambas es diferente. A este punto es la explicación que tengo. Más adelante vamos a profundizar un poco más en la diferencia entre una exención y un procedimiento de exención. ¿Bueno? ¿Dudas con respecto a lo que acabamos de comentar de este artículo 218? ¿Queda claro con los ejemplos que hemos utilizado? Ok. Continuamos entonces. Rachel Vargas, por favor, nos ayuda con la lectura. Está bien. Hecho generador en importaciones. A ver, Rachel. Importación de la primera fracción con arreglo a las condiciones siguientes. A. Que los importadores lo soliciten expresamente al servicio aduanero antes de realizar las importaciones de la primera fracción. Y B. Que todos los embarques parciales se importen dentro del plazo señalado por el servicio aduanero en la autorización que se emita. Ok. Es evidente que los modelos de los negocios en Costa Rica van mutando, ¿verdad? Y lo que era normal antes, ahora puede que haya cambiado. En ese sentido, el procedimiento que se especifica dentro del reglamento es poder activar el fraccionamiento, ¿verdad? Poder traer mercancías y poder sacarlas de acuerdo a lo que se requiere el modelo de negocios. Muchas veces se saca completo, pero muchas otras también se saca, digamos, fraccionada. Es decir, yo saco una parte solamente de lo que necesito. Ahora, imagínense, ¿verdad? Porque a veces hay que buscar ejemplos para darse a explicar. Imagínense una empresa como, vamos a ver, como un almacén como EPA, ¿verdad? Usted entra a EPA y encuentra una cantidad de productos inmenso, desde clavos con y sin cabeza hasta plantas hidroeléctricas, ¿verdad? Entonces son muchas cosas las que se importan a través de un sistema como el que tiene EPA, que es un sistema ferretero, pero también es de departamentos. Es decir, es más que una ferretería. Y se les ocurre sacar solamente la parte correspondiente a el almacén de lo que refiere a verano, ¿verdad? Porque todo lo del invierno todavía en Costa Rica no. Entonces, dejan ahí fraccionada algunas de las cosas que traen por encargo, ¿no? Y lo dejan ahí. Entonces, esos embarques parciales se van a determinar en el momento que se presente, ¿verdad? La declaración aduanera, siempre y cuando, ¿verdad?, esté dentro del plazo señalado de que no caiga en abandono, ¿verdad? Es decir, la ley determina X cantidad de tiempo para efectos del abandono. Continuamos ahí con el artículo 220. Artículo 220. Medios de extinción de la obligación tributaria aduanera. La obligación tributaria aduanera se extingue por los medios establecidos en el artículo 58 del Código. Esos artículos ya los hemos revisado, ¿verdad?, en la sesión anterior, de cuándo es que se extingue la obligación tributaria. Continúe con el 221, por favor. Artículo 221. Pago. El pago de la obligación tributaria aduanera deberá hacerse
en efectivo, en moneda de curso legal o en las otras formas permitidas por las leyes. Ok, esto es interesante, ¿verdad? Porque el comercio va mutando, ¿verdad? Y nos estamos dando cuenta que, por ejemplo, dentro del régimen centroamericano que aplica para Costa Rica, Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, ¿verdad? Los países del área de la región, aplica exactamente igual. Pero el año pasado, el presidente de El Salvador estableció como moneda de curso legal las criptomonedas, Bitcoin, ¿verdad? Entonces, a pesar de que ellos en el ejercicio legal lo aceptan, el resto de los países no tenemos por qué aceptar ese curso de moneda. Solamente lo que esté estipulado dentro de las convenciones y protocolos que hayan pasado por el CIECA. Y eso no ha pasado por el CIECA, ¿no? Continuamos con el 222. Artículo 222. Compensación. La autoridad competente podrá acordar la extinción de la obligación tributaria aduanera por compensación cuando ocurran las consecuencias siguientes. A. Que se trate de deudas tributarias vencidas, líquidas y exigibles. Y B, que los créditos que el sujeto pasivo tenga contra el fisco estén reconocidas por acto administrativo firme derivados del cobro indebido o en exceso o créditos a su favor en concepto de tributos, intereses y cargos de cualquier naturaleza. Los servicios aduaneros establecerán mediante disposiciones administrativas los mecanismos para que opere las compensaciones. Ok, esto es esto funciona de la siguiente manera, ¿verdad? Suponga que usted tiene un hermano, ¿verdad? Y usted le dice a su hermano, bueno, préstame 1000 colones, ¿verdad? Y su hermano se los presta. Y que usted le pida un mes de plazo. Y durante ese mes de plazo, ¿verdad? Su hermano le haya pedido un adelanto. Y que entonces usted le diga, bueno, ok, eso cuesta 100 colones, eso cuesta 200 colones. Fui a hacerle un mandado y compré tal cosa, cuesta 300 pesos. Entonces, cuando usted va a liquidar eso, le dice a su hermano, bueno, yo tengo créditos con usted, ¿verdad? De adelantos que hice, de trabajos o de compras que hice, valorada en 700 colones. Y yo le debo 1000 colones. Entonces yo le puedo pagar a usted la diferencia solamente. Bueno, las deudas tributarias funcionan exactamente igual, ¿verdad? Porque todo el estado recaudador pasa por los impuestos aduaneros, pero también por los diferentes impuestos que tenemos a la orden nacional y que probablemente tengamos créditos a favor de nuestra empresa por impuesto selectivo o impuesto del IVA o cualquier otro impuesto y que tengamos ya la resolución lista y le digamos al Estado, mire, yo voy a compensar para no tener que pagarle porque está en su misma bolsa, en diferente unidad, pero está en la misma bolsa del Estado y usted me debe a mí 700 y yo le debo a usted 1000, entonces le voy a pagar nada más la diferencia, los 300. ¿Ok? Entonces así es como funcionan los trámites de compensación, siempre y cuando, ¿verdad? Siempre y cuando estos créditos, ¿verdad? Estos créditos que tenemos acá ya se hayan reconocidos por un acto administrativo firme. Es decir, que en realidad exista un documento probatorio de que el Estado le debe a usted, ¿verdad? Y que usted pueda compensar eso con las deudas que usted le debe al Estado. Continuamos, por favor, con el artículo 223. Artículo 223. Prescripción. Prescribirán
el plazo de 4 años. A. La facultad de servicio aduanero para exigir el pago de la obligación tributaria aduanera, sus intereses y recargos que se hubieran dejado de percibir contando a partir de la fecha de aceptación de la declaración de mercancías. D. Ok, esta primera parte A es el riesgo que habíamos hablado anteriormente, que tal vez un importador dice, me la voy a jugar. Claro, si pasan 5 años y, no la, hace- y la administración no descubre el error, ¿verdad? Pues entonces ya está salvo, ¿verdad? Ya no hay manera de recuperar esos tributos por parte de la administración aduanera. Continuamos, por favor. D. El derecho del sujeto pasivo para exigir la restitución de lo pagado en exceso o indebidamente por tributos, intereses y recargos a el acreditamiento a su favor por la administración tributaria, contando a partir de la fecha de pago de la obligación tributaria aduanera. Bueno, esto es la parte contraria, ¿verdad? Usted tiene derecho también a solicitarle a la administración la devolución de impuestos de hasta, según el recauca, ¿verdad? Hasta 4 años. Bueno, luego vamos a ver, como comenté previamente, que en la ley nacional se extendió a 5 años, ¿verdad? Continúa, por favor. C. El ejercicio de la acción para imponer sanciones por infracciones administrativas y tributarias. Lo pagado para satisfacer una obligación tributaria aduanera prescrita no puede ser objeto de repetición, aunque el pago se hubiera efectuado con conocimiento de la prescripción o sin él. Ok, muchas gracias. Continúa la lectura, Sebastián Macías, por favor. Artículos 224. Interrupción de la prescripción. Los plazos para la prescripción se interrumpirán por la notificación de la resolución o acto inicial del procedimiento administrativo teniente a determinar las obligaciones aduaneras, incluyendo las infracciones aduaneras administrativas y tributarias, Ok, por la interposición. perdón. Aquí hay un tema importantísimo, ¿verdad? Y es lo que nos está diciendo ese artículo de la interrupción de la prescripción. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Han pasado 4 años y 364 días, ¿verdad? Y usted dice, ya mañana me salvo porque ya mañana se vence el plazo de esta declaración aduanera que puede que tenga una diferencia. Y en el día 364 le llega a usted una notificación. Y esa notificación la recibe usted, ¿verdad? Y le dice, mire, a partir de este momento vamos a revisar la operación suya de X y Y declaraciones. Entonces, ahí hay una interrupción de esa prescripción, porque ya mañana se verá salvado, pero como le notificaron hoy, todavía va a tener un procedimiento por qué cumplir posterior a esa fecha, en el cual usted va a tener que pagar los impuestos o entrar en un proceso con la suspensión de esa prescripción, ¿verdad? Eso es lo que dice ese primer apartado A, que por la notificación de una resolución o un acto inicial del procedimiento administrativo, ¿verdad? Para determinar si paga impuestos o no. Continúa con el B. Por la interposición de recursos de cualquier clase por el sujeto pasivo que procedan de conformidad con el código y el presente reglamento. Ok, lo que dice ahí es la vía contraria, ¿verdad? Que usted haya hecho o presentado antes de que el vencimiento del plazo al estado de que encontró un error y que necesita entrar en ese proceso, ¿verdad? Ahí actúa viceversa. Continúa. Por interposición de acciones judiciales.
que tengan por efecto la suspensión del procedimiento administrativo o imposibiliten dictar el acto administrativo final. Para esos efectos, muchas veces se le dice a la administración o se le notifica al propietario. Debe de aportar documentos probatorios. Entonces esos documentos probatorios tal vez tienen que solicitárselos al proveedor, también tienen, a lo mejor tienen que venir consularizados del país donde venían. Entonces todos esos procesos pueden demorarse 1, 2, 3, 4 semanas o meses, ¿verdad? Entonces ahí lo que habla es que se imposibilite de dictar el acto administrativo. Y si se imposibilita es por falta de alguna prueba, de algún documento, de algún efecto. Entonces, ahí se suspende también la prescripción de este reclamo. Continúa, por favor. La solicitud o reclamo de devolución de lo pagado en exceso o indebidamente presentada por el sujeto pasivo. ¿Ok? O Que lo haya presentado a tiempo, ¿verdad? Siempre y cuando sea presentado a tiempo. O por cualquier actuación del sujeto pasivo conducente al reconocimiento de la obligación tributaria aduanera. ok. De la misma manera, esto es a través de documentos formales, ¿verdad? De un protocolo de abogado presentado y firmado con las firmas correspondientes dentro de los plazos establecidos por la ley. Continúa, por favor, el artículo 225. Confusión. Para los efectos del literal G del artículo 58 del Código se considera extinguida la obligación tributaria aduanera por la reunión en el sujeto activo de las calidades de deudor y acreedor como consecuencia de haber operado el abandono voluntario, la no adjudicación en pública subasta o la transmisión de mercancías afectas a los tributos de importación o exportación. Ok, el artículo 58 en el literal G nos habla de mercancías que aún no ha sido reconocimiento, que no han tenido un reconocimiento explícito de quién es el propietario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay reclamos y disputas de que a quién le pertenece, ¿verdad? Entonces ese impedimento puede suspender, ¿verdad? A través de lo que se considera una confusión con respecto a las calidades de quién es el deudor y quién es el acreedor, ¿verdad? Entonces, suponga, porque esto es más común de lo que uno quisiera, ¿verdad? Una sociedad, suponga que usted tiene un socio y se les ocurrió traer un contenedor completo de X mercancía. Y en el tránsito de su negocio se pelean. Y entonces uno es dueño del 50% y el otro es del otro 50%. Pero uno le disputa al otro de que le debe X plata o que entran en validaciones de reconocimiento de activos. Entonces, durante ese proceso, la aduana no conoce qué es lo que sucede. Nada más sabe que las mercancías están en el depósito aduanero y que están a nombre de una empresa, ¿verdad? Entonces, este acto de confusión puede caer en una derivación de una subasta, pero sin un reconocimiento explícito de quién es el dueño, ¿verdad? Entonces, esto es lo que se refiere este artículo 225. Continúa, por favor. Artículo 226. Pérdida o destrucción. La pérdida o destrucción de las mercancías por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas a satisfacción del servicio aduanero o la destrucción de las mercancías bajo control aduanero extinguirá la obligación tributaria aduanera en proporción con la pérdida o destrucción, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, tributarias, administrativas o penales que en su caso correspondan. Las mercancías bajo control aduanero, que por sus condiciones o estado no sean susceptibles de aprovechamiento industrial o comercial, podrán ser destruidas previa solicitud del interesado. La destrucción será realizada por cuenta y costa del interesado, en presencia de la autoridad aduanera. En el caso de mercancías que por su naturaleza o por su grado de deterioro afecten las condiciones normales del ambiente o la salud animal, vegetal o humana, deberán destruirse en presencia y siguiendo las instrucciones de las autoridades competentes del ramo. Ok.
Con este tema de la pérdida y la destrucción también se extingue la obligación tributaria. Y vamos a poner dos ejemplos para explicarnos. Costa Rica importa el grano de arroz, ¿verdad? Porque aquí producimos muy poco arroz y no es suficiente para el mercado nacional. El arroz se trae a granel, pero resulta que cuando llega la mercancía a granel, el arroz se detecta que tiene una plaga, ¿no? Entonces, todo ese cargamento de arroz hay que destruirlo. Llore, salte, brinque el dueño de la carga, hay un interés de la salud o el ambiente, porque es de consumo humano. ¿Sí? No hay manera de reparar una plaga dentro de una granza vegetal. Entonces, arroz, frijoles, los productos que vengan en granza o en grano, se han destruido. Aquí en Costa Rica hemos detectado contaminación de productos. Entonces, ¿qué es lo que hace la administración? Bueno, no entra ese país, no entra ese arroz a Costa Rica. Hay que destruirlo. Usted, como dueño, ya cóbreselo a su proveedor, dígale que venía contaminado, ejecute el seguro, pero yo lo voy a destruir. Bueno, entonces ahí dice, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y tributarias que correspondan. Solamente se destruyen ya, ¿no? Ahora, ese es el primer escenario. Otros escenarios pueden presentarse de que las mercancías no cumplen las calidades. Entonces usted dice, mire, le dice usted al proveedor, mire, usted me quedó de enviar este producto de color rosado. Y ese es el que ocupamos para producir nuestra materia prima, ¿verdad? Para producir nuestros X, Y o Z productos. Y usted me envió, en lugar del rosado, me envió uno rojo. Y yo no lo voy a utilizar, porque no me sirve. Entonces el proveedor le dice, mire, me sale más caro a mí pedir que usted lo devuelva, porque el transporte es carísimo, viene desde China, desde la India. Entonces se lo regalo. Destrúyalo, bótelo, haga lo que usted quiera. Entonces aquí es donde con la previsión digamos, del dueño de la mercancía, las mercancías tengan o un aprovechamiento industrial o comercial y usted los pueda regalar a un tercero que lo pueda ocupar, o podrán ser destruidas previa solicitud del interesado. Ahora, todo este proceso, indiferentemente cuál fuera el escenario, corre por cuenta propia del dueño de las mercancías. Solo que se hace en presencia de la autoridad aduanera para efectos de hacer el acta de destrucción, ¿verdad? Que se mete a quemarse o a destruirse, y se extinga la obligación tributaria, es decir, que no tengan que pagar impuestos sobre eso. Pueden presentarse otros casos, ¿verdad? Que las mercancías hayan golpeado, que se hayan perdido valor comercial, ¿verdad? Y que entonces se solicite un acta de destrucción para que se extinga esa obligación tributaria. ¿Dudas hasta acá? Ninguna, profe. Ok. Vamos a pedirle a Snyder, por favor, que nos empiece a leer el último tema que tenemos previsto para el día de hoy, que es el de prenda aduanera, ¿verdad? Y vamos a explicar cuál es la diferencia entre lo que es la garantía y lo que es la prenda aduanera. A ver, Snyder, ¿puede empezar con el artículo 227, por favor? Artículo 227. Derechos derivados de la prenda aduanera. La prenda aduanera da lugar al ejercicio de los derechos de retención, persecución, secuestro y prelación en la forma en que se establece a continuación. A. Las autoridades aduaneras ejercerán el derecho de retención de las mercancías o vehículos pertenecientes a la persona contra quien se reclama que se encuentra bajo control aduanero para responder del pago de tributos, multas y demás cargos causados.
Y, bueno, 1, por la misma mercancía retenida. 2, por mercancía perteneciente al mismo sujeto y se encuentre en la misma aduana. Y 3, por la mercancía perteneciente al mismo sujeto pasivo que se encuentre en otra aduana del territorio aduanero. Ok, ahí hay 3 términos, ¿verdad? La retención es no permitir el proceso aduanero, ¿verdad? Que usted lo retiene. La persecución es que no solamente en los procesos aduaneros que tengan en esa jurisdicción, sino en otros almacenes de depósito o en otras jurisdicciones. El secuestro, que es la orden, ¿verdad?, aduanera a través de una resolución judicial de no dejar que se mueva esas mercancías por algún delito o alguna infracción, entonces se secuestra la mercancía, se retiene la mercancía. Y la prelación, que es el incautamiento de otros activos que no estén dentro del control aduanero, pero que pertenezcan a ese mismo sujeto. ¿Verdad? Continúa ahí con el punto B. B. El fisco gozará del derecho de preferencia frente a cualquier acreedor para el cobro de los créditos aduaneros vencidos y no pagados relativos a las mercancías a que se refieren en el apartado anterior. Ok, aquí tenemos que hacer un paréntesis. La autoridad aduanera como tal, ¿verdad?, tiene un primer derecho, ¿verdad? Pero suponga que a la persona que le incautan todas estas mercancías tiene delitos y es demandado por algunos otros procesos. Y todos los bienes incautados corresponden a 100 millones de colones. Entonces, hay una agencia que los demanda por servicios por 20 millones. Otro consolidador que los demanda por otros 20 millones por transportes. El depósito aduanero los demanda por otros 20 millones por los servicios de depósito. Y un tercero lo demanda por otros 10 millones y los otros 30 millones son por los impuestos que no ha pagado a la aduana. Entonces, cuando el juez tiene que haber un causamiento civil, cuando el juez dice ejecuten la orden de la prenda, le está diciendo, ahora sí, repártasen lo que vale esto que retuvimos entre ustedes. Entonces, lo que dice ahí es que el fisco, el Estado, la aduana, va a tener preferencia de liquidación. Es decir, primero recupero yo como Estado y después que se peleen el resto por lo que quedó. Eso es lo que dice ese inciso B. Continúa con el inciso C, por favor. C. Si una vez practicada la retención de la mercancía, la persona interesada no efectuare el pago correspondiente, se procederá de conformidad con las disposiciones establecidas en el presente reglamento. Sigo. Continúe, por favor. Sí. Artículo 228. Actuaciones comunes del procedimiento. Para decretar la prenda aduanera, el servicio aduanero deberá observar las normas básicas siguientes. A. Que exista resolución firme que contenga suma líquida y exigible. Y B. Que el proceso previo haya sido notificado a las personas o entendidas que pueden verse afectadas. La prenda aduanera solamente procederá previo al inicio del procedimiento de cobro judicial como medida cautelar administrativa. Sigo. No, muchas gracias. Demos la oportunidad a Esteban Chavarría, por favor, para que continúe con las últimas partes de estos artículos, por favor. Artículo 229. Artículo 229. Ejecución de la prenda aduanera. El procedimiento de ejecución de la prenda aduanera debe iniciarse dentro del plazo de prescripción para el cobro de la obligación tributaria aduanera. Artículo 230. Cancelación de la prenda. El pago efectivo de los tributos, las multas y los demás cargos por los que responden las mercancías cancela la prenda aduanera decretada. Ok, y finalmente, ¿verdad?, esta parte es simplemente lo que está haciendo es validando la ejecución
lo que significaría el proceso con la prenda. Y terminaríamos con estos dos artículos de la garantía de la obligación tributaria aduanera. Continúe, por favor, Esteban. Artículo 231, actualización del monto de la garantía. Para los efectos del artículo 53 del Código y cuando se trate de ajustes o diferencias determinados en el despacho, el monto de la garantía deberá ser actualizado cada 3 meses o en un plazo mayor, cuando el servicio aduanero así lo disponga. Dicho plazo se contará a partir de la fecha de constitución de la garantía, debiendo incluir, cuando proceda, los intereses que se adeudarían a esa fecha por las sumas no canceladas. Ok. De esto, ¿verdad? Lo que abre es un portillo para decirle al importador o darle la posibilidad a la administración aduanera de decirle al importador, mire, yo puedo solicitarle a usted que lo actualice, ¿verdad? Es decir, un monto mayor sobre lo que usted paga de impuestos. Esto es lo que se prevé en el Cauca y en el Recauca. En la ley nacional, basado en este artículo, lo que se le solicita es que del total de pago de impuestos, ¿verdad? El cálculo que sea 1 millón, se le solicita que incremente un 10%, ¿verdad? Que la garantía esté por el 100% del valor de los impuestos más un 10%. Entonces, por ejemplo, si lo que debe pagar de impuestos son 1 millón de colones, le suma el 10%, que son 100,000, y lo que debe hacer la garantía es por 1.100.000, ¿verdad? En el entendido de que eso le va a cubrir las actualizaciones por un periodo determinado, más amplio. Y en el artículo 232 de la ejecución de la garantía, siga leyendo, por favor, Esteban. Artículo 232, ejecución de la garantía. Una vez agotada la vía administrativa o incumplida la condición a la que se sujeta el régimen correspondiente, se procederá a ejecutar la garantía rendida ante el servicio aduanero en la forma y plazos de acuerdo al tipo de garantía de que se trate. Okay. Con esto terminaríamos lo que es la revisión de la prenda aduanera, la obligación tributaria y la garantía de la obligación tributaria aduanera en la revisión del Cauca y del Recauca. ¿Dudas, comentarios, observaciones? Todo claro, profe. Ok. Vuelvo y repito. Es muy importante que usted vaya determinando en su bitácora el seguimiento de los artículos, ¿verdad? En las condiciones que hemos estipulado desde un principio. Que vayan anotando el tema, la cantidad de artículos y las observaciones que ustedes corresponden. Para el día de hoy tenemos un video que ya estaba compartido dentro del chat que tenemos de WhatsApp. A partir de ese video, que es referido a otro régimen aduanero que conocemos como exportación definitiva y exportación temporal. La exposición de sus compañeros, ¿verdad? No significa que esté completa o que esté completamente correcta, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes vean los videos y que esos videos les sirvan a ustedes de guía para saber dónde encontrar esos artículos de ley. Entonces ustedes van a referirse a los artículos de ley que aparecen ahí o que ustedes puedan buscar dentro de la Ley General de Aduanas y el reglamento, ¿verdad? No solamente en el Cauca y el Recauca, ¿verdad? De esta manera ustedes van armando su bitácora con la ley, con el reglamento, con el Cauca, con el Recauca. Estamos ahorita, todas las exposiciones lo que van a exponer son diferentes regímenes aduaneros, ¿verdad? Para hoy tenemos precisamente la validación de que tenemos en pantalla. Ya casi se las presento. Ok. ¿Me confirman entonces para ver si están observando ese Word? Sí, sabe, profe. Sí, profe. Entonces ya eso está disponible en el aula virtual, ¿verdad? Se entrega hoy a más tardar a la 1 de la tarde, ¿verdad? Tiene un carácter de trabajo colaborativo, ¿verdad? Ustedes van a trabajar vamos a ver, en parejas, en grupos de 2 o de 3 personas, pero de la misma manera
va a ir de reporte individual. Cada uno tiene que subir su propio material a la carpeta del aula virtual. La asignación de grupos, como siempre, se hacen al azar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que deben hacer? Primero que todo, van a entrar a este artículo, ¿verdad? Que es un artículo de las exportaciones de bienes de Costa Rica a julio del año pasado. Van a leerlo, un grupo, ¿verdad? Y van a discutir, ¿verdad? Para esos efectos cuentan con 30 minutos para discutir y para analizar las siguientes preguntas generadoras. El Zoom va a quedar abierto hasta las 12:30 de mediodía, ¿verdad? Ahorita vamos a tener un corte y regresamos para hacer esta actividad, no sin antes haber hecho los grupos de trabajo, ¿verdad? Entonces, primero que todo, y tienen que poner bastante atención en esta parte, después de haber leído este artículo, van a seleccionar una de las industrias detalladas en el mismo, ¿verdad? Después de que hayan seleccionado una industria, van a buscar una empresa que pertenezca a este sector y van a investigar y describir las actividades comerciales a que se dedica en su modelo de negocio. Por ejemplo, que ustedes escojan la industria médica y dentro de la industria médica escojan a Pfizer y que dentro del modelo de negocio de Pfizer es investigación y desarrollo de vacunas o de pastillas o de cápsulas y que trabajen en zonas francas o en manufacturadoras o empresas de servicios acá en Costa Rica, ¿verdad? Porque estamos hablando de exportaciones de Costa Rica, ¿verdad? Eso es lo primero que deben de averiguar. Lo segundo es analizar a partir de la investigación del punto anterior, es decir, de lo que usted hizo en el punto anterior, qué beneficios representa para la organización los diferentes regímenes de exportación que se han analizado en clase. ¿Verdad? ¿Cuáles? Bueno, el definitivo y el temporal que estaban previstos para la exposición de sus compañeros. Debe ser específico según el modelo de negocio y el tipo de productos. Entonces, esos diferentes modelos de exportación definitiva y temporal, cuando ustedes escuchen, cuando ustedes vean el video de sus compañeros, se van a dar cuenta cuáles son esos modelos. Y si no les quedó claro, lo buscan ustedes dentro de la ley, cuáles son esas diferencias de exportaciones temporales. ¿Por qué es que se realizan esas exportaciones temporales? ¿Verdad? Y qué beneficio le puede significar para una empresa que está en el área industrial que usted seleccionó. ¿Verdad? Luego, en el C, va a puntualizar y describir un ejemplo utilizando la exportación temporal, ¿verdad? Donde tiene que ser específico y consistente, explicando el propósito o beneficio que genera para esa organización un tipo de exportación temporal, ¿no? Y finalmente realiza una reflexión de lo aprendido el día de hoy con una producción mínima de 200 palabras al respecto de los temas discutidos, es decir, qué sabía, qué no, qué le gustó, qué no. Instrucciones. Las preguntas 2A, B y C, es decir, estas tres, son de carácter grupal, es decir, todos los que tengan el mismo grupo van a tener la misma respuesta, ¿verdad? Porque se pusieron de acuerdo ustedes y decidieron contestarlo de la misma manera. La última pregunta, la D, es individual, es decir, esa va a ser diferente. Y finalmente, en el escrito que usted tenga, va a anotar los nombres de los integrantes con los cuales usted trabajó en su grupo. ¿Dudas? Ok, entonces supongo que está claro. Vamos a tener, voy a hacer la separación de los grupos. Si tienen dudas o consultas, yo voy a estar aquí atendiéndolas. Nada más me levantan la mano y yo ingreso a los minigrupos de trabajo. Eso sería todo por el día de hoy.